El capítulo que vamos a considerar hoy, en este mes vamos a estar tratando este discurso final de Job y comienza en este capítulo que lleva el número 29. Aquellos que no están familiarizados con la Biblia, si abrís la Biblia por la mitad más o menos, encontráis los Salmos, que son como poemas, como versificado, y justamente antes está el libro de Job. O sea, hacia la mitad de la Biblia, desde atrás de los Salmos, encontráis este libro extenso que se llama Job. Y vamos a leer en el capítulo que lleva el número 29, Job 29. Dice así la Escritura en Job capítulo 29. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, y los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Él, vamos a dirigirnos a Dios. Señor, venimos ante ti, delante de este viejo libro, y sin embargo, Señor, que nos habla no solamente de la realidad de quién tú eres, sino de quiénes somos nosotros. Es el único libro, Señor, sobre la faz de la tierra en el cual, Señor, somos nosotros los que somos puestos al descubierto, puesto en evidencia nuestra necesidad. Y nos es dada también, Señor, la respuesta, la luz, Señor, que ilumina y alumbra aquel que es el centro de esta tu revelación, Señor. Ese Dios humanado, aquel que ha venido a nosotros y nos ha mostrado, Señor, el misterio que encierra tu nombre. Señor, por eso te queremos pedir que nos descubras, Señor, una vez más, por la obra de tu Espíritu, quién eres tú. Que nos muestres, Señor, y hagas, Señor, destellar sobre el rostro de la faz de Jesucristo algo de la gloria, de la maravilla, Señor, de la el tremendo valor, Señor, que hay en conocerte a ti por medio de tu amado Hijo. Y sobre todo en este día de Pentecostés te suplicamos y rogamos, Señor, que tal y como tú has prometido desde el principio, Señor, ese Espíritu que es la realidad de quién tú eres como el Consolador, venga a nosotros, Señor. Que podamos salir de aquí teniendo no solamente testimonio, sino conocimiento personal de estas cosas.
que tu Espíritu hable a nuestro espíritu de la realidad de que somos hijos de Dios, de que tu Espíritu, Señor, nos muestre la maravilla y la gloria que hay en Cristo Jesús, y que tu Espíritu nos consuele en la vida y en la muerte, nos acompañe, Señor, como ese otro Cristo que nos comunica la vida, Señor, de aquel que se entregó por nosotros en aquella cruz y resucitó de los muertos, Señor, al tercer día, como hoy celebramos. Señor, en su nombre te lo pedimos, danos también a tu Santo Espíritu. En Señor Jesús te lo rogamos. Amén. En esta vida es cuando nos falta algo que realmente nos damos cuenta de lo que vale para nosotros. ¿Cuánta gente es cuando está en peligro su salud, cuando ve realmente que le faltan las fuerzas y todo aquello que daba por supuesto, que ve el valor que tiene la salud para su vida? ¿Cuántos hay también que precisamente reconocen el aprecio y el valor que da la estima de otras personas, precisamente cuando está en peligro? Y también una y otra vez descubrimos a la luz de nuestra propia experiencia la realidad de que es precisamente en nuestra vida, no solamente cuando está en peligro nuestra salud y cuando carecemos del aprecio de otros, sino también, como nos muestra aquí el libro de Job, cuando carecemos del conocimiento real de lo que es la vida que nos viene del autor mismo, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo que aquí encontramos es, en este capítulo 29, esa sensación extraña, ya no solo de algo que se está perdiendo, sino algo que se ha escapado de nuestras manos, de lo cual ya no tenemos, sino que nos vemos privados de ello. Y por eso es que esta nostalgia con la cual habla aquí Job es algo más simplemente que el deseo de evocar aquellos días pasados, los momentos mejores de su vida, cuando no vivía privado como ahora de esa salud y ni del aprecio de los demás, sino cuando se daba cuenta de lo que era la vida misma en la cual había sido puesto por el autor con ese propósito y sentido de su existencia. Lo que aquí encontramos, por lo tanto, es el clamor en el cual no solamente nos vemos nosotros identificados, sino vemos la experiencia una y otra vez de toda persona sobre la faz de la tierra, hasta que encontramos la realidad de la vida que hay en Dios por medio de Cristo Jesús. En un sentido, todo lo que anhelamos y deseamos en esta vida, no podemos encontrarlo en este mundo. Podemos gustarlo, percibir, sentir el sabor y desear algo más de esa realidad. Dice C.S. Lewis, el conocido escritor y profesor que tanto habló de la fe cristiana que había encontrado al ser convertido del ateísmo y escribir no solamente esos libros de fantasía como son Crónicas de Narnia o Las cartas del diablo a su sobrino, sino también sus meditaciones sobre lo que significa la fe cristiana. Decía C.S. Lewis que en la vida, cuando tenemos una experiencia, nos enamoramos por primera vez, sentimos esa pasión que tenemos, encontramos un hambre y anhelo que ni siquiera el matrimonio puede satisfacer. Cuando tenemos el ansia de aventura, de buscar y de conocer, y emprendemos un viaje, decía Luis, encontraremos que hay en nosotros un hambre y una necesidad que ni siquiera recorriendo el mundo encontraremos satisfecho. Cuando sentimos una pasión, algo que nos llena y motiva, que produce en nosotros tal entusiasmo, nos encontraremos que no hay afición, que no hay pasatiempo sobre la faz de la tierra que pueda llenar y satisfacer. Todo en el ser humano está lleno constantemente de esa insatisfacción que viene del anhelo y deseo de algo no satisfecho. Y esta es la realidad de la nostalgia que aquí tiene Job. No se trata simplemente de evocar o recordar cosas que él ha vivido y pasado, sino lo que implican para él realmente el hambre que tiene y el deseo que hay en Job es toda la gloria que acompaña a esa dignidad que ahora recuerda y evoca. Job, al comenzar este discurso, se acuerda de en los días en que Dios le guardaba. Hay momentos en la vida en que vemos que está la mano de lo alto sobre nosotros,
en que parece que ningún mal puede venir sobre nuestras vidas. Vivimos confiados y satisfechos, sabiendo realmente que estamos en este lugar no solamente con un propósito, sino bajo la protección de esa mano divina. Y ahora, cuando escribe estas palabras Job, sabemos por la experiencia que cuenta en este libro que no tiene testimonio y evidencias claras del cuidado y la providencia de Dios de una forma patente sobre su vida. Y se pregunta, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está el cuidado con el cual él contaba? Dios le había guardado, pero ahora no parecía tener señales de su protección. Vemos también, como dice a continuación en los versículos 2 al 6, cómo lo que disfrutaba de Dios no era solamente su cuidado y su protección, sino que disfrutaba de ese favor que viene solamente de su amistad, de lo que los cristianos llamamos a veces en el lenguaje evangélico de su comunión. Dice así en los versículos 2 al 6, que él hacía resplandecer sobre su cabeza su lámpara, a cuya luz caminaba en la oscuridad. Sentía esa confianza que tiene el niño cuando por la noche hay todavía una luz a su lado, que le muestra que no hay nada que temer, que los terrores de la noche no podrán dañarle, porque la luz está a su lado. No hay oscuridad ni tiniebla que pueda esconder amenaza alguna, porque tiene la luz dando guía, pero también protección a su vida. Así era Dios para él, la luz en las tinieblas. Nos dice a continuación también que como fue en los días de su juventud, así el favor de Dios velaba sobre su tienda. Ese favor de Dios es lo que los creyentes llamamos gracia. Una expresión realmente difícil de explicar, pero tal vez el lenguaje más maravilloso de lo que significa la relación de Dios con los hombres. Es ese favor inmerecido, es esa constante evidencia y señal de lo que nos ocurre en la vida, no es lo que nos corresponde, sino que es el regalo de aquello que es por definición inmerecido. Y ese favor de Dios estaba sobre la vida de Job, como la vida de muchos hombres y mujeres. Toda persona, nos dice la Escritura, conoce en alguna medida el favor de Dios, la gracia de Dios. No solamente los creyentes reciben esa gracia salvífica, sino también hay una gracia general, lo que llamamos una gracia común, un favor por el cual Dios cuida de todos los seres humanos. Y si ciertamente hay cosas malas en este mundo que nos hacen dudar de ese Dios, son mucho más las que podrían ocurrirnos de las que realmente ahora suceden. Siempre pueden ocurrir cosas peores. No podemos ni imaginar todos los males que nos pueden haber venido. En esta misma semana, si fuéramos conscientes de todo aquello que podría haber pasado en nuestra vida, nos quedaríamos sobrecogidos. Como cuando uno está al borde de un accidente y se ve ante el peligro de la muerte misma y se queda sin palabras y atónito. Así realmente está velado a nuestros ojos la realidad de cuántas maneras Dios nos protege y nos guarda. Y Job era consciente de ello en su vida, que había mostrado Dios su favor para él sobre su tienda, en su morada, en su vida. Está pensando, claro, en sus hijos, en su familia. Cuando pensamos realmente en todos nuestros errores como padres, en todas las equivocaciones que cometemos en nuestro matrimonio, ¿no es una señal también del favor y de la gracia de Dios que tengamos estas personas a nuestro lado? Que todavía contemos con ellos. Ciertamente que muchas veces nos damos cuenta que no lo merecemos. No es realmente por algo que hayamos hecho, sino que es un regalo que hemos recibido. Así vivía Job, el favor de tener su familia y sus hijos, esa casa en la cual había hecho su morada, en su tienda y había vivido hasta ahora. Y sobre todo, versículo 5, estaba con él el omnipotente, el todopoderoso, aquel que pone sus sombras sobre él. Esta promesa que una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento es la confianza del creyente de que está no solamente bajo la protección de alguien mayor que él, sino que éste es omnipotente, que puede hacer lo que para nosotros es imposible.
Porque ¿a quién nos volvemos cuando realmente no tenemos capacidad ni recurso alguno a qué recurrir? ¿A quién realmente desesperado podemos ir en esta vida sino a aquel que es el Dios de imposibles, el Todopoderoso, el Omnipotente? Y Job da testimonio de ello en su vida, de cómo Dios le había mostrado así su favor poderosamente. Y nos dice que así lo vivió con sus hijos alrededor de él, y cómo lavaba así sus pasos con leche, y la piedra derramaba ríos de aceite. Esa expresión que encontramos en los Salmos con mucha frecuencia nos habla de la plenitud, de cómo excede. Nuestro Dios no es un Dios cicatero, no es un Dios realmente que quiere darnos su favor en pequeñas medidas. No vamos a darles demasiado para que se confíen, sino que es un Dios generoso. Es un Dios pródigo, es un Dios que ha derramado su gracia una y otra vez sobre nosotros en tal exceso que nosotros no somos conscientes. Y ese es el testimonio que Job da aquí al principio de este capítulo, cómo ha visto el favor de Dios, su enorme gracia sobre su vida. Y ahora se pregunta, ¿dónde está esa gracia? ¿Dónde está ese favor de Dios que ahora recuerda, pero que no tiene evidencia en el presente? En los versículos 7 al 17 encontramos cómo relaciona ese favor de Dios, particularmente con la honra, el reconocimiento, el respeto, la dignidad que él recibía. Lo que encontramos en los versículos 7 es la imagen de estas ciudades antiguas, en la cual a la puerta había esta plaza, que era el lugar donde aquellos que tenían la influencia, que tenían el poder y la autoridad se reunían. Era el lugar en el cual se resolvían todos los asuntos, tanto comerciales como aquello que tenía que ver con el gobierno de la ciudad. Y aquí Job nos muestra cómo él tenía esta posición de reconocimiento, que cuando entraba en aquel lugar, los jóvenes con su sola vista realmente mostraban su temor frente a él. Los ancianos mismos en edad se levantaban y estaban de pie, dejaban todos de hablar y se paraba el cuchicheo, porque él había llegado. Y la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba al paladar. Y los oídos que le oían le llamaban bienaventurado. No se apresuraban a añadir nada a sus palabras, ni a poder decir nada de corrección o que pudiera completar lo que él tenía. Su palabra tenía una autoridad especial. Y los ojos de todos los que le veían daban testimonio de ello. Y nos dice aquí por qué era esto. Porque él libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre él, y el corazón de la viuda él daba alegría. Lo que caracteriza al hombre digno y de honra, aquel que merece respeto en la Biblia, es el cuidado precisamente a aquel que es más impotente e incapaz, aquel que no tiene en sí mismo los recursos y los medios. La gloria en la Biblia no se mide por la magnitud de las riquezas, no se mide por el poder autoritario por el cual podamos disponer de la vida de otras personas. Es lo que hemos leído en el Salmo anteriormente, el Salmo 72. La honra que Dios reconoce es la de aquel que pone todo su corazón y su vida al servicio del necesitado. Se mide por la grandeza del servicio al pobre, al huérfano, a la viuda, a aquel que tiene mayor necesidad. Y de ahí es de donde venía el reconocimiento que tenía Job. Job no era solamente un hombre rico y poderoso, era un hombre que buscaba una y otra vez mostrar su favor y su gracia para el necesitado. Y nos dice a continuación también que esto iba acompañado de su justicia. Él iba vestido de justicia, de ella se cubría como manto y diadema era su rectitud. Él con su luz era como ojos al ciego, él era pies para el cojo, a los menesterosos era como un padre, y de la causa que no entendía él se informaba con diligencia, y mostraba a sí mismo también su justicia liberadoramente, quebrantando los colmillos del inicuo, y de sus dientes rescataba
a aquel que tenía como presa, dice en el verso 17. Por lo tanto, lo que Job evoca aquí, digamos, es la vida no solamente de un hombre recto, sino de alguien que había mostrado su favor en rescate, el rescate del necesitado, en justicia para aquel que sufría injusticia, en liberación para aquel que reconocía opresión. Y se pregunta, ¿dónde está el reconocimiento y la dignidad del Salvador? ¿Dónde está ahora todo aquel aprecio que le había visto desde el principio? En los versículos 18 al 20 nos lleva a esa dimensión temporal y se pregunta, él deseaba morir en su nido con los suyos, como arena multiplicar sus días, y ahora su raíz estaba abierta junto a las aguas y sus ramas permanecía el rocío. Su honra se renovaba en él y su arco se fortalecía en su mano. Aspiraba, nos dice en estos versículos, a una permanencia de esa honra y reconocimiento, de esa vida que él mostraba en la dignidad que él ha dado. Mostraba aquí Job el anhelo de la eternidad de esa salvación, de ese rescate continuo y perpetuo de aquel que estaba ahí para nosotros. Y en los versículos finalmente 21 al 25 encontramos cómo anhela y suspira por esa soberanía también del Salvador. Cuando le oían y esperaban y callaban a su consejo, y tras su palabra no replicaban, sino que su razón destilaba sobre ellas. Y esperaban esa su palabra como la lluvia que abría su boca, como a la lluvia tardía. Si se reía no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Qué es lo que anhela y suspira aquí Job? Anhela y suspira no solamente por el hombre justo, sino por el Salvador. El mensaje del cristianismo de principio a fin es la esperanza de salvación. Es la realidad y convicción de que estamos perdidos. Y ese ansia, deseo, ese anhelo que está en Job, suspira por aquel que había de venir, el Salvador. Y ese Salvador es el que está aquí descrito en estas palabras del capítulo 29 que encontramos aquí de Job. Porque ese Salvador, en primer lugar, es el que cuenta con la comunión de Dios. Es el que muestra la realidad del Hijo. Es aquel que contaba con el favor de Dios sin medida. En el Evangelio una y otra vez se dice de aquel que había de venir, de Cristo Jesús, que contaba con la mano de Dios realmente y su gracia sin medida. La mostró una y otra vez. El favor de Dios estaba sobre él y le acompañaba. Y le guardó hasta ese último momento. Porque donde nos encontramos aquí es en la sombra de ese Getsemaní. En el momento de la prueba en el cual aquel que había sido destinado para semejante gloria, que había recibido el reconocimiento desde la eternidad, se ve privado y cortado, se ve hecho falto de todo el aprecio y la estima de los que le rodean. En un día como hoy de Pentecostés, recordamos que si bien el Señor de gloria ha venido a este mundo, la realidad es que ha sido entregado por manos inicuas a aquella cruz. Ha sido despreciado, rechazado sobre la faz de la tierra y por los hombres. No han reconocido la maravilla de sus palabras, sino han despreciado y abominado su nombre. Aquel que debían todos callar ante él, que cuando abría sus labios debían todos recibir sus palabras con la autoridad del que era el Señor de la gloria, fue abofeteado, fue una y otra vez despreciado y finalmente callado como un cordero que es llevado al matadero, en aquella cruz colgado. Y es por esto que las palabras de Job son para nosotros las palabras de Cristo mismo. Las palabras de Cristo mismo clamando en aquella cruz y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ese Dios que había estado al lado de su Hijo desde el principio, que gozaba su favor por toda la eternidad, que había mostrado con su mano todopoderosa y omnipotente prodigios y milagros, que la gente había visto y daba testimonio de que no era simplemente un hombre, que era varón aprobado por Dios, como dice Pedro en Pentecostés. Aquel que Dios había mostrado su favor, dándole de tal manera la capacidad para producir semejantes señales y prodigios que la gente reconocía la grandeza que había en él. Y ese varón aprobado por Dios, dice Pedro, es el que vosotros habéis entregado a esa cruz. Es la realidad de la cual Job habla. Aquel al cual todos debían haberse humillado y reconocido, sin embargo ha sido despreciado y rechazado. El justo ha sido tratado como un injusto. El que ha mostrado su favor al necesitado ha sido, sin embargo, rechazado por aquellos mismos que venía a salvar. Esta es la tragedia, la locura del Evangelio, que aquel que venía a traernos la vida, lo que recibió fue precisamente nuestro desprecio. Aquel que venía a salvar a aquellos mismos que venía a rescatar fueron los que le rechazaron. Este es el escándalo del Evangelio. No donde está Dios en un mundo en el cual hay tanto sufrimiento y tanto dolor, en el cual cuantos padecen y no hay evidencia aparece alguna de la mano de ese Dios. El escándalo del Evangelio es que cuando Dios mismo vino a este mundo, cuando fue como uno de nosotros, cuando en su carne mostró una y otra vez la compasión con la cual se entregó con toda su vida para mostrar el favor de Dios al necesitado, al perdido, aquel que no tenía en sí ni capacidad ni recursos, precisamente a nuestro Salvador fue al que rechazamos. Y este es el silencio de Dios, el silencio de esa cruz, por el cual parece que Dios ha privado de testimonio de quién es este hombre. Nos ha dejado sin la luz para comprender quién es Él. Y aquí Job se pregunta no solamente dónde está esa dignidad y esa honra, sino dónde está ese Dios. Y suspira por la permanencia y la eternidad con la cual aspiraba a mostrar su favor a los hombres, con la cual quería finalmente ser reconocido y honrado desde el principio. Comprender la experiencia que supone para Jesús aquella cruz es algo que supera nuestra mente y entendimiento. Si había alguien que no estaba preparado para semejante humillación, ese era el Hijo de la Gloria. Él no conocía ni un solo momento e instante sobre la vida en la faz de la tierra en que Dios no le mostrara su favor. Era consciente una y otra vez de su comunión y su presencia. Pero en aquella cruz no le puede llamar ni Padre, sino Dios, Dios, Dios mío, porque se ve privado de todo sentido de filiación de ser el Hijo divino de Dios. Y es así como Dios nos ha querido mostrar su gloria, en su humillación. Dios nos ha querido mostrar su poder en su debilidad. Dios nos ha querido mostrar su salvación en el desprecio de aquellos mismos que ha venido a rescatar. Y esa locura para el mundo, que es el mensaje del Evangelio, es sin embargo nuestra única esperanza. Porque aquel que fue rechazado y despreciado, nos dice también la palabra de Dios, que será exaltado y levantado sobre todo nombre. Porque él fue humillado, también el Padre le reconocerá. En este día de Pentecostés quiero que pensemos especialmente en estos últimos versículos y en el ansia y anhelo de Job que hay por lluvia, por esa lluvia tardía. Esta expresión que una y otra vez aparece en el Antiguo Testamento es fácilmente comprensible en tiempos como este, en el cual comienza el calor. Empezamos a sentir el agobio, uno empieza a sentir realmente lo que significa la falta, no solamente de aire fresco, sino también de agua y de lluvia. Y la lluvia se retardaba una y otra vez.
Es como si a lo largo de todas estas páginas de la Biblia, esa promesa de Dios de mostrar su favor, de abrir los cielos y mostrar su misericordia sobre la faz de los hombres, se hiciera realmente de esperar. Los profetas hablan de esa lluvia tardía, del anhelo y deseo que tienen de que Dios muestre su favor en medio de los hombres. Esa es una y otra vez la esperanza que mueve a tantos a lo largo de las páginas de la Biblia, el anhelo de poder experimentar lo que significa esa lluvia. Y esa lluvia, fijémonos aquí, que viene solamente de aquel que nos muestra su justicia y su gracia. Solamente de Él viene el verdadero favor. Solamente por Él experimentamos la misericordia de Dios. Y nos dice que Él que juzgaba el camino de los hombres y se sentaba como jefe, que moraba como rey en el ejército, es como el que consuela a los que lloran. El título del Espíritu Santo que muchos conocemos, las que la Escritura da para esta persona de Dios, es el Consolador. ¿Qué significa el consuelo? El consuelo es la mayor necesidad que tenemos en esta vida y en la muerte. El consuelo es el conocimiento de que tenemos a alguien a nuestro lado, de que aunque no podamos ser sacados de esa situación en la que estamos, sin embargo hay alguien que nos trae alivio, hay alguien que nos trae realmente aliento. El Consolador es así descrito por la promesa del Espíritu Santo como aquel que nos trae el ánimo y la fuerza que solamente Dios puede darnos. Por eso es que no hay mayor necesidad para nosotros hoy que la de recibir el Consolador. Esa promesa del Espíritu Santo que Dios cumplió en el día de Pentecostés nos dice en Hechos cómo es posible. Quiero que volvamos a leerlo. En Hechos 2:33 nos dice así el apóstol Pedro, en ese primer mensaje de la iglesia cristiana tras Pentecostés. Dice en el verso 33 de Hechos 2, que saltado aquel varón por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por lo tanto, el Espíritu Santo es concedido, como vemos, en primer lugar al Hijo, al Señor Jesucristo. Es el don por el cual el Padre le da el reconocimiento y la honra por lo que el Hijo ha hecho. Cuando conmemoramos en un día como hoy que Dios nos ha dado su Espíritu, estamos diciendo que el Hijo es digno de todo reconocimiento, que Él es digno de toda adoración, que aquel que se humilló y fue saltado a los cielos, el Padre le ha concedido, le ha dado como un regalo ese don supremo que es el Espíritu Santo. Y lo maravilloso, lo asombroso, lo extraordinario e incomprensible es que Dios nos lo ha querido entregar a nosotros. Dios ha querido derramarnos esa vida del Espíritu Santo sin medida. Ha querido entregarnos la vida de Dios mismo por medio del Espíritu en mayúsculas. El don del Espíritu es, por lo tanto, para el Señor Jesús la mayor necesidad que podemos tener nosotros, cada uno, en este momento, en nuestra vida. Da igual la situación en la que estemos, da igual nuestro problema, da igual nuestra salud y nuestra condición económica, da igual el favor o la soledad en la que estemos, el desprecio o el reconocimiento de otros. No hay don comparable al don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que te consuela. Todo este cántico de Job está lleno de ese anhelo y deseo de esa paz de mente y de espíritu que solamente el Espíritu de Dios puede dar. Cuando uno sufre físicamente, cuando experimentamos dolor por problemas de salud, sabemos que lo peor que nos puede pasar es la ansiedad. Cuando uno se ve inquieto, cuando uno no encuentra tranquilidad, es como si el dolor aumentara, ¿no? Se agudizara muchísimo más, porque no encuentra el descanso, no encuentra la relajación. Y la paz que este mundo puede ofrecer tiene esa tremenda
falta y privación, esa tremenda carencia, no puede darnos la paz que solamente Dios puede darnos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que la paz que Él nos da no es la que el mundo nos puede dar. Y esa paz nos viene única y exclusivamente por su Espíritu Santo. Si no encuentras descanso en tu vida, si no encuentras paz, si no encuentras realmente el momento en que puedas decir que estás a gusto y satisfecho con tu vida, si estás lleno de ansiedad, si estás lleno de desesperación, si te preguntas qué va a ser de ti mañana, ruega a Dios por su Santo Espíritu, porque Él solamente puede darnos la paz de Cristo Jesús. Él nos comunica la vida de Él, pero nos comunica también el descanso que solamente encontramos en sus brazos. Solamente en Él podemos encontrar la paz que el mundo no puede darnos. Y esa paz, queridos amigos y hermanos, no tiene precio. Esa paz es la que te permite enfrentarte a la aflicción, a la prueba, a la tentación, a todo tipo de necesidad, con el descanso que solamente Dios te puede dar, porque es la paz de Cristo Jesús. Pero en este día tengo algo muy grave y serio que deciros. Esa paz tuvo un precio. Esa paz tuvo un coste. La bendita sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo derramó toda su vida en la cruz del Calvario, pagando el único precio, sumiendo el coste que ni tú ni yo podíamos tener para recibir esa paz. Dios nos ha reconciliado y dado su paz por medio de la sangre de Cristo Jesús, dice Pablo escribiendo a los Efesios. A ese fruto del Espíritu que Dios pone en nuestra vida, ese gozo inefable, esa paz, la realidad del amor que Dios nos muestra por medio de su Santo Espíritu, solamente es posible porque Él entregó su vida por nosotros. Por eso lo que celebramos y recordamos en este día y en esta mesa es que ciertamente Dios ha preparado un banquete para nosotros, pero Él ha asumido el precio y el coste de todo ello. Él invita a todos los que están lejos, a todos aquellos que han despreciado y rechazado su invitación, y les empuja incluso por medio de sus siervos a venir y a disfrutar de su favor, a participar del banquete de su gracia. Pero no nos engañemos, ese regalo ha tenido un coste, el coste de su propia vida. Y es por eso que ese Dios nos ha mostrado tal prodigalidad, tal exceso, tal exuberancia y extravagancia de su amor y generosidad, que ha querido darnos la vida misma de su Hijo para poder hacernos partícipes de esta fiesta. El cristianismo es una fiesta, no debemos silenciarlo y ocultarlo. Es cierto que este es un valle de dolor y de lágrimas, pero la realidad es que si Dios ha puesto este anhelo y esta necesidad en nosotros, es porque un día va a satisfacerlo. El Espíritu Santo nos habla de la realidad de lo que Dios ha prometido, un día lo cumplirá. Que aquel que ha venido en humillación volverá en gloria en la segunda venida del Señor Jesucristo y cumplirá y realizará todo aquello que ha prometido desde el principio. Él será nuestro Dios y nosotros sus hijos. No habrá muerte ni dolor, no habrá más lágrimas ni llanto, porque Dios estará con nosotros y la fiesta no tendrá fin. El Señor nos anuncia, por lo tanto, que ahora, en este tiempo, hasta que el Señor Jesús vuelva, vivimos gracias al aliento, al consuelo y al ánimo de otro, el Espíritu Santo. Y es por eso que esta mesa del Señor Jesucristo la hacemos no solamente en memoria de Él, sino la hacemos también desde la experiencia real de lo que significa la vida del Espíritu de Dios. Es cierto que estos son símbolos, pan y vino, pero no lo despreciemos por ello. La vida del Espíritu Santo acompaña la realidad del testimonio de lo que nos habla acerca de Cristo Jesús. Y es por eso que al acercarnos a aquellos elementos que el Señor Jesús mismo escogió para mostrarnos la realidad de lo que Él ha hecho para nosotros, tenemos que pensar que
el Señor ha querido darnos un testimonio de lo que Él es para nosotros por medio de su Espíritu hasta que Él vuelva. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y tomó vino. Aquellos discípulos se iban a ver privados de aquel que era el objeto de su amor, aquel que les había mostrado una y otra vez su favor. Y confusos en aquella cruz, no sabían cómo mirar y entender lo que estaba pasando delante de ellos. Pero el Señor Jesús quiso darles un testimonio de antemano, prepararlos para aquel día, en aquel aposento alto en que tomando el pan y el vino, les dijo lo que iba a hacer por ellos. Y el Señor Jesús les mostró que no había forma de poder gustar, participar, saborear el favor y la vida de Dios, que siendo su cuerpo partido. Cuando el Señor Jesús tomó aquel pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, estaba mostrando que todo lo que iba a hacer era por ti y por mí. Que el Señor Jesús había venido a este mundo a salvar lo que se había perdido. Que Él era el Salvador eterno. Y esto fue el sentido de propósito y misión el que le llevó a aquel Calvario, sabiendo que para esto había venido a este mundo, para entregar su vida por nosotros. Por lo tanto, cuando nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su favor? ¿A dónde miramos para reconocer el cuidado y el interés de Dios para nosotros? Esta mesa te dice que solamente hay un sitio, solamente hay un lugar, solamente hay alguien a quien podemos mirar: Cristo crucificado. En esta mesa, por lo tanto, damos testimonio de que si sabemos que Dios no solamente le importa nuestra vida, sino que Dios ha hecho todo para que podamos ser sus hijos y podamos vivir confiados y seguros, es por medio de esa cruz en Cristo Jesús. Y así, al comer de este pan, debemos recordar que por medio de ese partimiento de la vida de Cristo Jesús es que nosotros somos enteros. Ciertamente que a muchos les parecerá que todavía estamos lejos de ser enteros. Esta vida está llena todavía de una experiencia en parte, tan en parte que parece que no hay nada que nos llene ni satisfaga. Tenemos hambre y necesidad de amor, pero no hemos experimentado todavía ese amor que nos haga sentir satisfechos. Tenemos ese anhelo y deseo de la emoción, la excitación, lo que significa la intensidad de esa vida plena que todos queremos y buscamos. Pero solamente Cristo Jesús nos dice, en mí tendréis vida, y vida en abundancia. Tenemos ese deseo y anhelo de esa paz que sobrepasa todo lo que el mundo y el hombre puede conocer. La paz que nos da Dios por medio de Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Pero el Señor nos dice, si yo he sido partido, es para que vosotros seáis hechos enteros. Y nos recuerda que Dios se ha propuesto una obra que va a consumar y va a terminar. Él no va a dejar lo que ha hecho a medias, no va a dejarnos, y al subir a los cielos no se ha divorciado de nosotros. El esposo, el novio, vendrá a buscar a aquella su novia y su esposa por toda la eternidad. Estamos ahora separados de ella, pero un día vendrá realmente a buscarnos, aquel que nos ha amado desde el principio, que nos ha querido, que ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha hecho el objeto de su amor. Y por lo tanto celebramos esta mesa del Señor hasta que Él vuelva. Anhelamos y deseamos en ese amor insatisfecho ser llenos. Queremos y buscamos esa paz que viene de Cristo Jesús y anhelamos esa vida que todavía no hemos conocido. Pero el Señor Jesucristo nos dice, creed que igual que mi vida es rota en el Calvario, así también vosotros seréis hechos enteros. Vamos a orar dando gracias por este pan. Vamos a pedirle a Dios que Él nos da la vida que viene de su cuerpo partido. Señor, venimos ante ti
sabiendo, Señor, que estamos rotos, quebrantados. La vida nos ha dejado, Señor, demasiadas heridas. Señor, carecemos de tantas cosas. Anhelamos, Señor, y suspiramos por tanto, Señor, que no hemos conocido y todavía no disfrutamos. Por eso venimos ante ti con nuestra frustración, Señor, con nuestra hambre y necesidad, con nuestra sed, con toda nuestra falta. Y, Señor, venimos ante ti sabiendo que solamente tú, Señor, tienes la vida que puede llenarnos y colmarnos. Señor, te rogamos que igual que podemos comer de este pan, podamos gustar, Señor, y ver la vida que viene de Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar que si hay alguna persona aquí que todavía no ha gustado, que no ha probado y experimentado esa vida de Cristo Jesús, tú le concedas, Señor, por el regalo, por el don del Espíritu Santo que participe de ella. Señor, hay cosas que no podemos saber si no las probamos. Señor, no podemos conocer lo que significa ser cristiano sin haber gustado, saboreado la vida que viene, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Por eso te rogamos, Señor, por el que duda, por el que se mantiene distante, por el que, Señor, observa, pero todavía no ha dado ese paso de fe. Y te rogamos por tu Espíritu Santo, Señor, que puedan experimentar por ellos mismos la vida que viene de Cristo Jesús. Que tú, Señor, se la concedas como ese regalo de los cielos, Señor, de ese Padre amante que está dispuesto, Señor, que se goza en compartir, Señor, esa vida por medio de su Hijo a través de su Espíritu Santo. Señor, te lo rogamos, Señor, que sea así y que aquellos que tenemos esa vida en nosotros y ese testimonio de tu Espíritu, que al comer de este pan sepamos que esto no son más que las migajas, el aperitivo, Señor, de una gran fiesta que ha de venir. Que no nos contentemos, Señor, con un pedazo de pan, sino que anhelemos, que deseemos, Señor, que busquemos con todo nuestro ser el banquete de esa fiesta eterna, Señor, cuando seremos colmados, cuando seremos totalmente llenos, Señor, ya no solamente del alimento que necesitamos, sino de la vida, Señor, con toda, Señor, la generosidad, la grandiosidad y la gloria que tú nos quieres dar por tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.